que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. 17:20, día 12 de marzo y más en concreto 4 horas antes de que se publicase lo que estaba citando en esos momentos la ministra de Hacienda. Vamos, traducido, ¿quién fue la que lo filtró? Ella, María Jesús Montero. Bien, María Jesús Montero filtrando. A mí las cosas privadas de gente privada, usted deje de husmear ahí. Que hay una persona que está peleando por intentar demostrar que Hacienda es un rodillo. Mire, Hacienda es un rodillo. Lo ha sido toda la santísima vida y desde la llegada de otro socialista, compañero suyo, que se debió equivocar de partido, se llamaba Cristóbal y se apellidaba Montoro, pues muchísimo más. Y todo el mundo tiene que acabar demostrando su inocencia, cuando yo pensaba que en España lo que tenías era que defenderte de una acusación por culpabilidad, pero que la inocencia la tenías hasta que se demostrase la culpabilidad. A partir de ahí es que paso olímpicamente de hablar de cuestiones privadas, ¿vale? Porque es que en ese momento esa persona no era ni pareja de un cargo. Pero ahora vamos a su cargo, señora Montero, vamos al suyo. Porque usted ese día, 12 de febrero, incumplió todas las normativas posibles en materia de sigilo. Usted. Y eso implica una serie de consecuencias. Una serie de consecuencias que, si nos las llevamos al Código Penal, aparecen incluso reguladas con pena de prisión. Así que a la pregunta de este bloque que lanzábamos, ¿podría acabar María Jesús Montero en prisión? Pues en aplicación del Código Penal la respuesta es muy rotunda y es un sí. Y vamos a repasarlo. El artículo 95, esto no es Código Penal, esto es Ley General Tributaria. ¿Qué es lo que obliga? Atención, los datos, informes, antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, estos, los que se están utilizando como arma arrojadiza contra Ayuso, a través de, que esto es maravilloso, en la época del feminismo ultra, resulta que alguien se ha inventado los no delitos de transmisión sexual. Es una cosa maravillosa. No te acerques, no te arrimes, no le des un beso, ya no voy más allá, por Dios, con alguien al que no le hayas pedido una declaración de la renta. Es que es maravillosa la época del feminismo más cínico que he visto en toda mi vida. Bien, todos esos datos, el que acceda a ellos en el desempeño de sus funciones, ella es, María Jesús Montero, la responsable máxima de la agencia tributaria, solo podrá utilizarlo para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, no para convertirlos en arma arrojadiza política, señora mía. Tiene una obligación de sigilo. Sigilo es callarse, sigilo es silencio y sigilo evidentemente no es filtrar y anticipar lo que 4 horas después va a publicar un periódico que a usted le hace mucha gracia. Bien, pero vámonos al Código Penal. Artículo 417 del Código Penal, porque la Ley General Tributaria ya dice que, cuidado con esto, la agencia tributaria tiene la obligación de realizar una investigación para ver de dónde han salido los datos y por qué han sido filtrados. Y fruto de esa investigación tiene la obligación de referir, en caso de que vea materia penal, al Código Penal. Pues vámonos al Código Penal, artículo 417. Atención, la autoridad o funcionario público, María Jesús Montero, que revelar secretos o informaciones ni siquiera tiene por qué ser secreto, basta con que sea una información. Lo hizo. De los que tenga conocimiento por razón de su oficio, es la jefa de la agencia tributaria. Y que no deban ser divulgados, hay confidencialidad. Vamos con pleno al 15. Bien, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses de inhabilitación, usted de momento fuera, inhabilitación especial para empleo o cargo público. Pero atención, si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa, para tercero, lo están buscando, atención, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. Mire, señora María Jesús Montero, a riesgo de que me empapele a paralelas y a inspecciones, mire, que es que ya me da lo mismo. Vamos a ver, yo sigo pensando que en España existen las leyes. Yo sigo pensando que España tiene que ser un país en el que se apliquen las leyes. Yo sigo pensando, a diferencia de ustedes en el Partido Socialista, que en España si hay un código penal que ustedes se lo perdonan a sus amigos y los que les garantizan el poder, yo no creo en eso. Yo creo en esto. Yo creo en las leyes, que son la máxima expresión de la democracia y de la soberanía nacional, votada en un legislativo y plasmada a través de las leyes. Pues en aplicación de esas leyes, usted, señora mía, tiene ahí una testifical como la copa de un pino grabada ante todas las cámaras que le apunta directamente a haber utilizado secretos o informaciones intentando provocar daño a un tercero y obtenidas con razón de su oficio o cargo. Así que leyendo el Código Penal, la pena será de prisión de 1 a 3 años. Espero, señores de la Fiscalía, ya sé que yo aquí cada fin de semana les pongo a ustedes los deberes, a ver si se animan. Aquí pone esto, ¿verdad? No he leído mal, ¿verdad? ¿Ustedes tienen el Código Penal? ¿Por qué no lo aplican? Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses
pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. No, si al que le tendría que costar el puesto es a usted, señor Pedro Sánchez, que en la ley de conflicto de intereses dice que tendría que ser apartado inmediatamente de su cargo por no haberse apartado de decisiones en las cuales tenía intereses su mujer. Es usted el que se tendría que marchar, pero claro, como para marcharse, ¿verdad? Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a ver, a mí esta historia de lo del paralelismo entre el tema de no Ayuso, porque es el que no era pareja cuando no tenía nada que ver con él, de una cosa que es una discusión fiscal y que se lo imputan a Ayuso por una curiosa, en esta época de feminismo radical, por una curiosa teoría penal que por lo visto son los delitos de transmisión sexual. Se acaba de inventar una cosa muy maravillosa y muy feminista, este PSOE tan feminista. Bien, e intentar hacer una equiparación con lo que está pasando con Begoña. Luego vamos a hablar con un jurista sobre el tema de Begoña, que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, no es el tema de Begoña, es el tema de Pedro Sánchez. La cuestión no es lo que haga Begoña, que a mí me parece una auténtica aberración, pero lo que está recogido legalmente y lleva aparejado, repito, una expulsión del cargo, es que su marido, por ser presidente del gobierno, no podía participar en todos los procesos decisorios en los cuales sí participó, y lo pone expresamente en la norma. Pero por ir primero al tema de Ayuso, Raúl, vamos a ver, que si ella da explicaciones, que si no da explicaciones, que si no sé qué, pero es que no llego a saber muy bien por dónde está cogido el tema, cuando uno es una discusión totalmente normal con el fisco, como las que tiene cualquier persona que tiene una determinada renta, una empresa, etcétera, a los cuales acosa sistemáticamente Hacienda, que ha considerado a todos los contribuyentes como culpables por el hecho de nacer y tener un euro en el bolsillo, y a partir de ahí le piden algo y se lo pide el propio presidente del gobierno cuando no ha dado ni media explicación, por ejemplo, de los 39 viajes a República Dominicana. Cuando tiene una pata entera de la investigación del sumario de los Koldos, es decir, de ellos, del PSOE, tiene una rama entera explicando cómo se sacaba dinero justo a República Dominicana. Sí, pero bueno, aunque sea un tópico, lo de una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen de Sánchez el miércoles en la sesión de control era muy elocuente. Es un hombre que está acostumbrado a no inmutarse, es verdad que a veces lo vemos nervioso y tal, pero ha tenido asuntos que políticamente han sido críticas muy grandes y que las ha despachado sin despeinarse casi. Y sin embargo, incluso su posición física era diferente a la habitual, más encorvado, el ojo yo creo que le temblaba, estaba completamente fuera de sí. Y que lo primero que utilice sea el asunto de Ayuso, que como tú comentas no tiene nada que ver, porque podríamos profundizar en el asunto de Hacienda, pero bueno, tener discrepancias con Hacienda no te convierte en un delincuente, eso por supuesto, pero es que además en el paralelismo no se puede hacer porque aunque hubiese defraudado a Hacienda, no lo ha hecho beneficiándose de su cercanía a un político, en este caso Ayuso. Totalmente, la que no hay por cuestión dónde de pillarlo. Begoña Gómez es esa, pero el hecho de que recurra tan rápido a eso demuestra que han fabricado de manera burda y cutre un caso, el caso de la pareja Ayuso, para intentar contrarrestar lo de Begoña Gómez. Yo creo que es la prueba evidente de que, la primera vez que Sánchez ha tenido la oportunidad de hablar en la sesión de control, lo primero que ha dicho es lo de Ayuso. Pues, y ahora que sabemos cómo se ha ido gestando el supuesto escándalo, pues que ha aparecido en los medios afines al gobierno antes de que comunicárselo a los propios interesados, bueno, es surrealista, etcétera, pues es evidente que vamos a buscar algo para poder taparlo de Begoña. Bueno, es tan obvio eso, Sandra, que además quiero que veamos, mira, la estamos viendo ahí, María Jesús Montero, o sea, a cualquier persona que le digas que España ha llegado a caer tan bajo, que tiene como ministra de Hacienda a esta persona, yo creo que resume nuestra situación política, técnica, académica, etcétera, etcétera. Pero vamos a escucharla hablando y marcando y diciendo y amenazando a una persona del Partido Popular por recordarle lo obvio, pero mírenlo, mírenlo. Algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Tú cuidado. O sea, que la responsable de vigilar y de guardar y del sigilo y la confidencialidad de los datos fiscales se refiere a la gente diciendo, tú cuidado, cuidado. ¿A qué se está refiriendo? Pues no lo sé, ¿A pero que lo mismo filtran más o hacen paralelas claro, o investigaciones ad hoc? Venga, tú que eres de otro partido político, venga. Porque es que además cuidado, si viniera pues un día cualquiera, bueno,
pero no viene un día cualquiera, viene en un momento en el que precisamente estamos discutiendo si usted ha filtrado datos, con lo cual, pues esto es vergonzoso y, como bien dices, no tiene ni pies ni cabeza que tengamos una ministra así. Yo creo que lo que ha pasado esta semana, desde luego que ya pone en el disparadero a una ministra de Hacienda que es insostenible su cargo, ¿no? Pero es verdad Hay una cosa en la que sí que se parecen los dos casos, en una fecha, el 22 de enero, es lo único en lo que se parecen. El 22 de enero, justo cuando les elevan el informe definitivo de la agencia tributaria diciendo, miren, caso Coldo no es caso Coldo, es caso PSOE, aquí sale de todo, salen empresas, ministerios por todos los lados, salen enchufados, salen chorizos relacionados, 20 altos cargos del Partido Socialista. Ese mismo 22 de enero, qué casualidad, es cuando se toma la decisión por parte de la agencia tributaria de ir contra el que no era ni pareja de Ayuso en aquel momento. Qué casualidad el mismo día, oiga, María Jesús Montero, hemos descubierto en qué es usted rápida. Es que lo han hecho tan mal y de manera tan cutre que el caso Ayuso en pocas horas se ha convertido en el caso Montero. Totalmente. Pero bueno, como del caso Ayuso vamos a hablar en otro bloque, vamos a centrarnos, ya que ellos han puesto el paralelismo. Mi objetivo en este bloque, Sandra, era analizar precisamente el tema de Begoña. Porque esta historia de mezclarlo todo, no, es que el tema de Begoña es el tema de Pedro Sánchez. Es que de lo que estamos hablando es de que esta persona, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no puede intervenir en nada en lo cual tenga el más mínimo interés su mujer. Y su mujer no es que tuviera intereses, es que apareció en reuniones con Aldama, con uno de los testaferros, con seguidores, comisionistas de la trama relacionado con Globalia, es que se fue a Globalia 2 veces, 2 reuniones en la sede, es que han tenido relaciones cruzadas a través del Africa Center, pero ¿cómo que no hay vinculación? Hombre, la vinculación es evidente, ¿no? Y en este sentido hay que subrayar, como bien decías, la diferencia, y por cerrar ya el tema Ayuso, ¿no? Pero sí es fundamental que la gente entienda que el tema Ayuso, más allá del fraude fiscal o no fraude fiscal, aquí no hay en liza un tema de un beneficio de la Comunidad de Madrid, no hay ninguna contratación de la Comunidad de Madrid de por medio. En el caso de Begoña Gómez estamos hablando de un conflicto de intereses claro, por cuanto el gobierno del que es presidente el marido de Begoña Gómez está concediendo un rescate millonario a una empresa con la que ella tiene relaciones empresariales que ya no es que aparezcan en el sumario o que las publique la prensa, relaciones empresariales que están reconocidas por todos. Hay que recordar a la propia María Jesús Montero diciendo que bueno, que es normal que Begoña Gómez se reúna con empresarios. Hay que recordar que publicaba este viernes nuestro compañero Rubén Fernández que el propio entorno del presidente reconoce esas reuniones para hablar de patrocinios. Es que, ¿qué más nos tienen que decir ya, no? O sea, ¿cómo es posible que la mujer del presidente del gobierno se reúna con empresas para hablar de patrocinios y que esas empresas le patrocinen cuando es evidente que esas empresas se van a beneficiar de las decisiones que tome su marido, que es, insistimos, el presidente del gobierno? Y luego, de todas esas reuniones, destaca que mientras se está negociando el rescate de Europa, Begoña Gómez visite 2 veces la sede de Globalia, la dueña de Europa. O sea, es que, no sé, blanco y en botella, de pero verdad. Sobre todo, vamos a ver, es que la norma, que ahora la vamos a explicar, lo que dice es que no puede tener ninguna vinculación y ninguna relación. O sea, a partir del momento en que se empieza a reunir, se acabó la discusión. Es que las leyes son las leyes, es que el Estado de Derecho está para lo que está, que no está para que cada español, o sea, en España nos hemos acostumbrado a que todo el mundo es seleccionador nacional, todo el mundo es tertuliano y todo el mundo se inventa las leyes. Pues no, las leyes dicen lo que dicen. Estoy de acuerdo que en el momento en el que se reúna se acabó la discusión, pero incluso admitiendo pulpo como animal de compañía, es decir, bueno, solo fue una reunión. Es que es un patrocinio, es una relación comercial. Exacto. O sea, Aire Europa o Globalia pagó una determinada cantidad para patrocinar actividades de Begoña Gómez. No es discutible. Por punto, cierto, se acabó. Pedro Sánchez se tendría que haber ausentado del Consejo de Ministros. Aquí no hace falta una discusión jurídica ni nada, es algo muy claro. Y si no se ausenta, tiene una serie de consecuencias que ahora vamos a explicar. Pero, mire, ya hemos descubierto otro paralelismo entre el no caso pareja que ni lo era de Ayuso y el caso Pedro Sánchez-Begoña Gómez, ¿vale? Y el paralelismo es que este señor se tenía que haber marchado, que este señor no tenía que haber estado, y que a quién mandaron para defender a María Jesús Montero. Mírenla. Esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresarios. Desconozco cuáles, pero imagino que se tiene que ver con empresarios porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale, en política las acusaciones hay que medirlas bien.
Bueno, pues hasta le voy a hacer caso a María Jesús Montero. Venga, que no hablemos de Begoña, Bueno, de Begoña por supuesto que se puede hablar, pero vamos a hablar de Pedro Sánchez. Venga, porque este caso no es el caso Begoña, este caso es el caso Pedro. Y el caso Pedro Sánchez es el que tiene repercusión directa en una norma, la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración. Es alto cargo, ¿verdad? El presidente del Gobierno es alto cargo. Bien, vamos bien, señora Montero. Vale, artículo 12, ¿qué es lo que deja clarísimo? Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses, porque estamos ante un pedazo y enorme conflicto de intereses. Los altos cargos deben ejercer sus funciones sin incurrir en conflictos de intereses. Los altos cargos que tengan esa condición de autoridad se abstendrán de intervenir. No pueden estar por ningún lado, ni cerca ni lejos, ni pueden aparecer. Este señor Pedro Sánchez decidió todo con respecto a los rescates y todo con respecto a los contratos de mascarillas, de test, absolutamente todo. Atención, se abstendrán de intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente. No se separó absolutamente de nada. Pero cuidado, vamos al artículo 26, que es donde vienen las sanciones, que esto es lo interesante, porque le hemos visto a Pedro Sánchez muy ufano, ¿verdad? Tiene que dimitir, señor Ayuso, Feijóo, atrévase a pedirle la dimisión. Mire, a usted no se lo tiene que pedir nadie, porque de hecho se lo ordena la Ley 3/2015 de conflicto de intereses. Sanciones. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración de incumplimiento de la ley, una vez haya adquirido la firmeza. Sanción por infracción muy grave, y esta es muy grave, destitución en los cargos públicos que ocupen. ¿Qué cargo ocupa usted, señor Pedro Sánchez? El de presidente del Gobierno. Se lo voy a repetir. Destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos. ¿Va a cesar? Pues si no cesa, parte primera la frase. Destitución en los cargos públicos que ocupen. Sandra, es decir, aquí el paralelismo entre un no caso y esto es la existencia de una ley. Y el otro es la existencia de una ley para que se hubiese callado María Jesús Montero, que es la gran filtradora. Yo creo que la ley es absolutamente clara. Políticamente el conflicto de intereses es más que evidente. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, desgraciadamente, es qué va a pasar, ¿no? Porque la Oficina de Conflicto de Intereses, pues no hay que olvidar de quién depende. Depende de un ministerio. Tiene una elevada dependencia. Claro, sí. Depende de un ministerio que es el Ministerio de Transición Digital y Función Pública, y aunque se supone que es una entidad autónoma independiente, al final hay que pensar quién es su presidenta, ¿no? Y la persona que dirige el cotarro es una persona que fue puesta ahí a dedo por José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual nos queda un poco la duda de qué pasará con este tema, sobre todo porque cuando uno mira el historial de este organismo, que si no me equivoco se creó en el año 2006, ha habido muy pocas condenas, ¿no?, por este tipo de cuestiones. Pocas, sí. En los últimos 10 años ha habido 10 y ninguna que haya trascendido y que tengamos que veamos claramente quién es, ¿no? Alguien muy conocido. Con lo cual, pues bueno, no sé qué pasará en este procedimiento, pero yo creo que el conflicto de intereses, cuando uno lee la ley, es inevitable. Vamos a preguntárselo a uno de nuestros catedráticos de referencia. Mariano Izquierdo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días o buenas tardes. Nada, encantados de tenerte aquí. Sandra. Mariano, estábamos hablando de esa denuncia, de esa queja trasladada, de esa reclamación ante la Oficina de Conflicto de Intereses. La ley yo creo que está clara, la ley sí que lo ampara. ¿Tú te fías de que pueda salir de ahí algo medianamente normal? ¿La hiperdependencia que tiene de determinado ministerio del Gobierno puede frenar lo que parece que es una lectura totalmente obvia? No me fío mucho, verás. Si me lo permites, voy por partes. En primer lugar, la cátedra en sí. Se crea en mi universidad designando como directora a quien no tiene relación jurídica ninguna con la universidad y haciendo uso de una excepción prevista en el reglamento por la cual desde el rectorado se puede nombrar a persona diferente, siempre con un codirector y por razones extraordinarias. Ya. Dicho lo cual, bueno, también alguna vez os lo he oído decir, razones extraordinarias que no deben comprender el currículum ciertamente dudoso, porque cuando uno aduce ser licenciado en marketing por un centro que en aquel momento no tenía oficializados los títulos, Claro. sino que era un centro de negocios, pues como si tienes una licenciatura en marketing en el Colegio del Delantal de los Buenos Cuadros. Dicho lo cual, segundo, dar dinero a una cátedra extraordinaria como esta y que a continuación, y estoy hablando de otros, no estoy hablando ahora de Globalia, Sí. y que a continuación, 15 días después, el gobierno apruebe la fusión de Caixa y Bankia, es raro.
Si a eso le añades, en efecto, 670 y tantos millones procedentes de Europa para financiar esa cátedra, y poco tiempo después se salva la aerolínea, pues es raro. Entonces, a lo que voy y lo que estabais diciendo, en efecto, el artículo 12 es absolutamente concluyente. Cuando pueda afectar a los intereses personales o de naturaleza económica o profesional por suponer un beneficio o un perjuicio, lo cual le incluye a quien lo haga o también a los intereses familiares, incluyendo cónyuges e incluyendo parientes hasta el 4.º grado de consanguinidad, ¿verdad? Bueno, pues eso entra en el concepto de conflicto de intereses. Mariano, sí, sí, sí. Ahora bien, ese es el problema. ¿A dónde voy? Porque me preguntas qué recorrido puede tener esto. Se trata, la Oficina de Conflictos, de un organismo, cuando se creó en la Ley 2015, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, ahora sería el de Función Pública y Transformación Digital, ¿verdad? Pero me da lo mismo. Quien incoa el expediente, lo prevé así la ley, es el Consejo de Ministros. Ya. Quien se ocupa de la instrucción del expediente es la Oficina de Conflictos, y quien impone la sanción en su caso es el Consejo de Ministros. Vamos, yo me lo guiso, yo me lo como. Bien, pero hay otra cosa en lo que te quiero matizar, Carlos. Dentro del régimen sancionador hay infracciones muy graves e infracciones graves. Y debo matizar lo que habéis dicho, porque entre las muy graves está el incumplimiento de normas de incompatibilidades, presentación de datos o documentos falsos, incumplimiento de obligaciones relacionadas con las participaciones societarias en entidades privadas, falseamiento. No estamos en eso, estamos en las graves. O sea, no saltaría muy grave. ¿Y ahí cuál tendría? ¿Qué sanción sería? Claro, ese es el asunto. Entonces, para que sea grave, tiene que tratarse del incumplimiento reiterado del deber de abstención en las deliberaciones. Claro, pero habría habido contratos por todas partes. Bueno, ahí voy. Que no basta con un acto administrativo por el que se concede una subvención. Hay que buscar más. Hay que hacerlo reiterado para que esto encaje en la... tengo pocas dudas de que así lo habrá sido, pero cuidado porque cuando oímos PP en este caso decir vamos a la oficina de conflictos, cuidado, que hay que aquilatar mucho porque estamos en régimen sancionador y ahí las normas admiten poca aplicación extensiva. Tenemos que estar en el tipo, en la conducta sancionada, y aquí la conducta sancionada ha de ser, para que sea falta grave, repito, incumplimiento reiterado del deber de abstención. O sea, el hecho de no haber querido dar explicaciones, el hecho de haber ocultado esto, ¿tú crees que no lo haría saltar a falta muy grave? O sea, no podría ser considerado como un falseamiento. Yo creo que no, yo creo que no. Y si no le da la razón en la reclamación del PP, ¿se podría ir a justicia? Aquí la oficina tiene la obligación, la oficina de conflictos, de advertir a los altos cargos la relación de asuntos para el desempeño de su cargo en los que van a tener que inhibirse o abstenerse. Eso por lo pronto, eso en el a priori, ¿verdad? Y una vez no te has abstenido, pues podremos ver falta si en efecto ha ocurrido esto. Y el no dar después, a posteriori, explicaciones no nos permite movernos de un escalafón a otro en las sanciones. Pero por la reiteración sí, ¿no? Y habría habido infinidad de contratos. Si es reiterado, claro, vamos a la falta grave, pero no a la muy grave. Vale. ¿Y ahí qué le ocurriría a Pedro Sánchez? Destitución no te cabe, lo que sí cabe es, yendo más abajo, dice, las personas que hayan cometido las infracciones tipificadas como graves o muy graves, las dos, en esta ley no podrán ser nombradas para ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10. Es decir, está pensando en cuando un cargo cesa y le decimos, no puede usted volver a ser alto cargo en este periodo de 5 a 10. Ya. No estamos hablando del durante. Ya, está claro, está claro. Para la muy grave. Está claro. Y a mí el hecho, repito, de que la oficina pues dependa de quien depende, me hace... no sé. No, que lo entiendo perfectamente, Mariano. La ley también establece deberes específicos genéricos de integridad, de debida diligencia, es el artículo 3, lo tengo delante, objetividad, transparencia, austeridad, pero que por sí solos no constituyen falta, Mariano, sino que son el paisaje. Está clarísimo, Mariano.
Está clarísimo. Pues Eso muchísimas gracias, Mariano. Un abrazo muy A fuerte. vosotros. Hasta pronto. ¿Cómo lo ves, Raúl? ¿Crees que puede Pues, prosperar o estás más en el no, pesimismo de Mariano? Estoy más con el pesimismo por lo que acaba de decir, porque presumir que la oficina esta sea independiente Ya, ese es me el parece que problema, es muy aventurado. ¿Y cuál es el problema? Que claro, en un Estado de Derecho quien vela por el cumplimiento de la legalidad es la Fiscalía, pero tenemos el mismo problema, que la Fiscalía también sabemos de quién depende, porque quiero decir, si la Oficina del Conflicto de Intereses no hiciese su trabajo o se lavase las manos, entiendo que sí que puede recurrir a la justicia para exigir que se cumpla una ley, pero sin el respaldo de la Fiscalía parece francamente complicado. A ver, yo sí que es verdad, porque, vamos a ver, al final todos tienen que presentar una declaración de intereses y una declaración de ingresos y una declaración de relaciones. Y evidentemente, vamos a ver, a mí sí que me parece que habría habido un falseamiento, porque el primero que tendría que haber advertido de las relaciones de su mujer es un señor llamado Pedro Sánchez. Si no lo has hecho, yo sinceramente creo que sí que puede pasar. El deterioro en el que estamos inmersos en España, exacto, de todas las instituciones y el todo problema es este. lo que hemos visto... El problema es este. O sea, el problema no es lo que, pensar, el problema no es lo que dice la ley, el problema es cómo te lo interpreta un organismo que de quién depende la Fiscalía, de quién depende el Consejo de Ministros, de Pero quién lo depende... triste es que hayamos llegado hasta aquí, porque si os Eso es lo dais cuenta, al lamentable. final, a lo largo de esta legislatura, bueno, me refiero a esta legislatura en sentido amplio, ¿no? Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, es que prácticamente no ha habido semana que no estemos hablando de la politización Totalmente, de que ese todas es las el problema. instituciones, ¿no? Y eso es lo grave y lo que da buena muestra de la mala salud de nuestra democracia. Y yo creo que esto deberíamos hacérnoslo mirar como país, que tengamos que estar dudando permanentemente de todas las instituciones, de todos los organismos, es muy grave. ¿Has dicho dudando de las instituciones? Sí. Pues vámonos al bloque de Ayuso. O sea, aquí no es que haya que dudar de las instituciones. Aquí es que una pedazo de institución que nos tiene a todos controlados, el grandísimo hermano fiscal, de pronto selecciona y dice, mira, tus datos los voy a elevar, los voy a meter como denuncia fiscal, se lo voy a trasladar, vamos a ir por lo penal y encima lo voy a utilizar contra aquella que no era ni tu pareja en aquel momento porque a mí me da la gana. Vámonos a ese bloque.